comenzar con un amigo que es Daniel Prieto Vial, que viene de Chile. Daniel estudió ingeniería ingeniería comercial en la Universidad Católica de Chile, obtuvo un MBA en la Universidad Adolfo Ibáñez, también en Chile, sacó un diplomado y un máster en Relaciones Internacionales en el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile, obtuvo un título de profesor de Academia de Geopolítica y Seguridad Nacional en la Academia de Guerra del Ejército y el título de especialista en mercados de futuro en Nueva York. Ha sido profesor de varias universidades, actualmente es profesor de Política Mundial Contemporánea en la Universidad Andrés Bello y es comentarista de radio, televisión y prensa escrita en asuntos internacionales y de defensa. Le damos la bienvenida a Daniel Prieto Vial. De los 20 años de la caída de la Unión Soviética, la idea mía es escucharlo a ustedes, la inquietud y poder contestar preguntas. Pero brevemente, para dar un marco de referencia inicial de lo que estamos analizando, es el fenómeno que se crea la Unión Soviética a partir del año 1917 con la revolución bolchevique. Esta revolución se consolida finalmente en el año 1921, que se produce una reacción un grupo que trata de evitar la consolidación del régimen bolchevique, del régimen comunista, y hay una intervención extranjera, tropas polacas, tropas de Checoslovaquia, de Inglaterra, y para dar una síntesis corta, porque no quiero alargarme en esto, sino que quiero dejar espacio para preguntas y para conversar sobre el tema. El año 91, cuando podemos ver el saldo de lo que ocurrió en la historia, es notorio que los obreros del mundo socialista real, del mundo comunista, de la Unión Soviética, y después de todos los países que cayeron en la órbita soviética en el periodo de imperialismo del Imperio Soviético, no levantaron su nivel de vida a un nivel comparable a lo que se había dado en el régimen que ellos combatían, que eran los regímenes de economía social del mercado, en el caso de Alemania, que era básicamente una economía capitalista, pero con algunas focalizaciones de apoyo por razones sociales a ciertos sectores más vulnerables. El saldo es que uno compara la Alemania occidental con la Alemania oriental, con la Alemania capitalista, con la Alemania comunista. El nivel de vida de la Alemania capitalista era aproximadamente 5 o 6 veces más alto a nivel de los obreros que la Alemania comunista. Pero también es notorio en el caso de Corea, que vemos un contraste muy fuerte entre Corea del Norte, comunista, Corea del Sur, capitalista, en esa época cuando quedaban unos libros, hoy día aún más. Una enorme diferencia en nivel de vida en el mundo obrero, no pensemos en la clase media y la clase alta, un nivel de vida más alto en el mundo capitalista que en el mundo comunista. Se vio también en la época de Mao, cuando se comparaba a la China comunista con la sociedad de Taiwán, la misma raza, la misma población, obviamente un país continental como China enormemente más grande que Taiwán, pero eran diferencias en el sistema que llevaban a que China viviera en extrema pobreza, con mucha hambruna, con muchas muertes masivas de millones de personas por hambre, y los que sobrevivían en un estado de nutrición bastante notorio en ese periodo. Esa evolución de China en el periodo comunista, el periodo maoísta, ahí tiene el comunismo maoísta que se diferenció ya en esa época del comunismo soviético, incluso entraron en etapa de rivalidades, pero sociales, y especialmente los obreros. Por lo tanto, esta política de la reivindicación del proletariado, que decía el manifiesto del Partido Comunista del año 1848, escrito por Marx y por Engels, no estaba dando resultados en la práctica. Obviamente que hoy día vemos una China todavía manejando el Partido Comunista con un crecimiento enorme y convirtiéndose en una civilización que tiende a dominar el mundo en el futuro por su gigantesca industrialización. Pero ese crecimiento explosivo de China no lo vemos con el régimen comunista, sino que lo vemos después que muere Mao, después que durante un par de años gobernó, se llamó la banda de los cuatro, viene Deng Xiaoping, un comunista que es revisionista, en el sentido de que él reconoce que el régimen comunista no les dio el resultado que ellos esperaban para levantar el nivel de vida. Y él hace un experimento economía de mercado en algunas poblaciones de la costa de China, en el Guangdong, en el Fujian,
Xi'an, más tarde en Shanghái, y es en ese sector, no es el experimento capitalista o de economía de mercado, es donde China empieza a crecer con violencia y empieza a sacar a la gente de la pobreza con mucha rapidez. Por lo tanto, los chinos van del experimento de la costa hacia el interior y a otros sectores de China, y gradualmente China entera se convierte en un régimen de economía de mercado, de economía capitalista, con inversión extranjera, con libertad de comercio exterior, con libertad de precio y de los precios fijados, con el reconocimiento de la propiedad privada, que después se formaliza en la Constitución, en fin. El Partido Comunista reconoce que ellos conservan el nombre comunista por la cuestión histórica, pero que en la práctica ellos propician una economía que no es comunista, que es más bien capitalista. Y la razón de por qué se mantiene el partido es porque ellos temen que se hubiera adelantado una revolución libertaria que hubiera llevado a China al desorden. Y eso se produjo en un fenómeno que se dio en los años 80, que terminó con la crisis de la plaza de Tiananmen. Conservar a una población que había llegado a 700, 800, 900 millones de habitantes, conservarlo en una extrema pobreza generalizada de enormes magnitudes. Hasta que los indios empiezan a ver este experimento chino, y de que China se les escapa, en el sentido de que la India siempre tuvo una cierta rivalidad geopolítica con China, pero ahora ve con temor que China se desarrolla de forma muy violenta y que ellos se han quedado atrás. Y ahí, a partir de los años 90, eso de que las transformaciones de Deng Xiaoping en China fueron en el año 78, pero recién en los 90 la India se empieza a cuestionar su modelo económico, cuando ya había caído la Unión Soviética, había caído su aliado histórico en el mundo de la Guerra Fría, y la India decide entonces copiar a China con todos los modelos de mercado. Y a medida que se empieza a producir eso, se empiezan a transformar las legislaciones internas en un proceso democrático, que como era democrático era más lento, por lo tanto se produjo un desfase respecto al avance de China. Gradualmente y poco a poco la India empezó a crecer de repente al 3%, después al 4,5%, después al 6%, después al 7,5%, de repente estuvo creciendo al 9% en los últimos años. Ahora con la crisis mundial se habla de que la India baja el crecimiento del 9% a 7,5%, que es dentro de esta crisis mundial que estamos viendo, ¿no? Pero en todo caso es un crecimiento del 7,5%, que es un crecimiento espectacular. Probablemente pasada la crisis van a volver a crecer al 9 o al 10, y en la medida que complete la transformación de las instituciones, también es posible que la India empiece a crecer sobre el 10% promedio de crecimiento del Producto Geográfico Bruto año a año. Eso significa una enorme capacidad para sacar a millones de personas de la extrema pobreza, y después de la pobreza, después de lo que se llama las clases medias bajas, y llevar a un nivel de clase media media, en fin, es un proceso gradual, grande, complejo. Piensen ustedes que la India hoy día tiene 1.180 millones de habitantes, 1.180 millones de habitantes, con una tasa de natalidad un poco más alta que la China, por lo tanto, no lo proyecta en el tiempo. Significa que quizás la India en el futuro va a ser más grande población que China. ¿Por qué menciono esto? Porque a veces uno se olvida de las magnitudes. Piensen ustedes que toda Europa son alrededor de 480 millones, 520 millones de habitantes. Toda Europa, toda la Unión Europea. Y frente a eso está la India, que está llegando ahora a 1.200 millones de habitantes. Por lo tanto, la India es mucho más que el doble de toda Europa. ¿Por qué le menciono esto? Porque cuando la India fue pobre, fue débil, quizás no era tan importante políticamente en el mundo, pero una India en rápida transformación, que se va a convertir en una India rica, evidentemente es comparable al mundo europeo, comparable al mundo norteamericano, comparable al mundo de China. Una China rica y desarrollada no es lo mismo que una China en extrema pobreza como la época de Mao. Por lo tanto, el mundo hoy día tiende a esta evolución con la economía de mercado, de un crecimiento explosivo de los dos países más grandes, más pobres del mundo, se están transformando en países de alta industrialización, de alta tecnología. China, la India tiene programas espaciales, programas de electrónica, programas de fabricación de autos, de aviones, de buques, todo tipo de tecnología, al principio con niveles de calidad un poco bajos, después la calidad ha ido aumentando. La China hoy día tiende a producir productos de mucho más alta calidad. La tendencia del futuro es que van a llegar a calidades tan altas como las que ha tenido la historia de Japón o Alemania. Por lo menos los chinos buscan ese nivel de calidad en producir prácticamente todo.
Y el fenómeno mundial que se observa es una desindustrialización relativa de Europa, la Unión Europea, de Estados Unidos, y una transformación de este proceso industrial desde Europa y Estados Unidos, Japón, hacia la China, que por razones de costo hacen más o menos lo mismo, pero mucho más barato, con calidades más bajas, pero con unas calidades crecientes. ¿Qué tiene que ver esto con la Unión Soviética y con el comunismo? Tiene que ver porque muchas veces se ha pensado que el comunismo ha tenido un éxito muy grande en China. Pero se nos olvida que en realidad lo que se ha producido en China es precisamente un desarrollo alternativo a lo que siempre planteó el comunismo. Y en la India, que era un mundo socialista muy vinculado a la Unión Soviética, la transformación de la India y el crecimiento explosivo de la India se produce a partir del momento que la India decide dejar de lado la economía socialista, la economía estatista y privatizar y gradualmente liberar los precios y gradualmente aumentar los porcentajes de la propiedad privada de las empresas, la inversión extranjera, la apertura al comercio exterior, en fin. En esa medida es que China primero y la India después crecen. Y en un proceso parecido ya había crecido Taiwán, había crecido Corea del Sur, había crecido los países del sudeste de Asia. Entonces, la industrialización del mundo se va desde el mundo occidental, Europa, Estados Unidos, un poco hacia el mundo del este de Asia, del sur de Asia. Y entre medio está América Latina en esta disyuntiva de qué es lo que vamos a seguir. Vamos a aprovechar la experiencia de la Unión Soviética y el fracaso relativo de los comunismos reales frente al capitalismo, en el sentido de que no lograron levantar el nivel de vida de los obreros, o vamos a ir a esto que plantea un poco en Sudamérica el movimiento bolivariano. Si eso es el movimiento bolivariano o si eso no es el movimiento bolivariano. Si esta alianza de Chávez con Fidel Castro, con Daniel Ortega, Nicaragua, que no se expande a Bolivia y Ecuador, en cierto modo ha tenido influencia en los gobiernos de Ignacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores en Brasil, de Dilma Rousseff, o del presidente Kirchner en Argentina, de su mujer, Cristina Fernández de Kirchner, ahora Ollanta Humala en Perú, que llega a poder apoyado también un poco la misma línea bolivariana. Parece que aparentemente los que no están en esa línea son ahora solamente Colombia, Chile, en cierto modo México, pero Chávez confía y tiene la esperanza de que con su influencia en alternativas futuras electorales pueda influir de tal modo que llegue también a poner un gobierno en México, un país de 100 millones de habitantes, de la línea pro-bolivariana. Por lo tanto, él piensa que el socialismo del siglo XXI se va a ir imponiendo con esta CBA, la coordinadora bolivariana de las Américas, está un poco recreando un movimiento de alternativos grupos de izquierda marxista de la época de la Guerra Fría para crear una especie de nuevo socialismo, el socialismo del siglo XXI, una especie de neocomunismo. La cuestión es si nos conviene ir para allá o no nos conviene ir para allá. ¿Dio resultado en la historia del comunismo o no dio resultado? ¿Somos realmente con este movimiento que se ve en Iberoamérica pueblos que vamos hacia una especie de neocomunismo o realmente es una variante que no va a ser tan grave o tan inefectivo como fue el comunismo de la Unión Soviética y después con toda la expansión soviética hacia Europa Oriental y hacia otros países del mundo? Esa es la pregunta, esa es la duda, esa es la iniciativa. Y como vemos que las